Queridos adultos mayores, les traigo información crucial directamente desde el Congreso de los Estados Unidos sobre el Seguro Social. Es importante que estén al tanto de las últimas noticias y actualizaciones que podrían afectar sus beneficios y su bienestar financiero. Manténganse informados y preparados para cualquier cambio que pueda surgir en este año 2024. Por ello le recomendamos que le den un me gusta a este video, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir todas las noticias relevantes sobre este tema y otros asuntos muy importantes para nuestra comunidad de adultos mayores. Pues así es, señores, la representante Larson y Nancy Altman afirman que los votantes quieren que el Congreso amplíe el seguro social, no que lo recorte a puertas cerradas. Cuando Mike Johnson, republicano por Luisiana, fue elegido presidente de la Cámara, inmediatamente pidió una comisión de deuda diseñada para recortar el seguro social y el Medicare a puertas cerradas. Pues en enero de este año 2024, el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para crear dicha comisión, con todos los republicanos votando a favor. Durante la revisión de este proyecto de ley por parte del comité, los demócratas ofrecieron enmiendas para proteger al Seguro Social y el Medicare, lo cual los republicanos inmediatamente rechazaron. El entonces presidente del comité, el representante Jody Arrington, ha discutido abiertamente los planes para que el Congreso apruebe la comisión como ley y como parte de un proyecto de ley de financiación gubernamental que debe aprobarse. Esto no es solo una charla inútil de Johnson y de Arrington y sus colegas republicanos en el Congreso. Sin duda alguna es una amenaza existencial para el Seguro Social y el Medicare, ya que cualquier recorte a estos programas se aceleraría sin oportunidad de enmiendas y esto podría ser votado en el Congreso saliente, incluso por aquellos que acababan de ser derrotados o se estaban jubilando. Sin duda es lo más antidemocrático posible. Está diseñado para excluir cualquier aportación significativa para el pueblo estadounidense. Pues en marzo se están acercando estas dos fechas límites muy importantes que son la financiación gubernamental. Si los republicanos se salen con la suya, aprovechando estos plazos para forzar la aprobación de una comisión, lo harán en contra de la voluntad del pueblo estadounidense, incluidos sus propios votantes. En las propias palabras del portavoz de la Casa Blanca, Andrew Bates, afirmó que el Partido Republicano de la Cámara de Representantes amenaza ahora con cerrar por sí solo al gobierno estadounidense, a menos que puedan meter una garganta del país, un panel de la muerte para el Medicare y el Seguro Social. Una reciente encuesta por parte de Data for Progress muestra que los votantes de todos los partidos republicanos y demócratas rechazan una comisión que sea diseñada para recortar el gasto gubernamental. Como bien sabemos, ahí viene incluido el Seguro Social y el Medicare. El 70% de los votantes, incluidos 71% de votantes republicanos, se oponen a la idea. Además, el 70% de los votantes piensa que el futuro del Seguro Social debería decidirse a través del proceso legislativo regular en el Congreso, no a través de una comisión a puertas cerradas. Así es como siempre se han producido los cambios del Seguro Social en el pasado. Incluso la Comisión Greenspan de la década de 1980, en la que Nancy Altman formó parte de ese personal, solo emitió recomendaciones. A diferencia de la comisión que los republicanos están intentando aprobar actualmente, esta no tenía fuerza de ley. Y es que esta comisión está diseñada para otorgar a un pequeño grupo de legisladores, junto con expertos no electos, el poder de elaborar y votar sobre un plan para el futuro del Seguro Social. ¿Cuál es el propósito de un proceso tan antidemocrático? Simple, hacer lo que el pueblo estadounidense no quiere, recortar el Seguro Social y el Medicare. La nueva encuesta por parte de Data for Progress muestra que el 92% de los votantes y el 94% de los votantes republicanos sin duda alguna rechazan la idea de recortar el Seguro Social para reducir la deuda nacional. Sin embargo, esto es lo que quieren hacer los políticos republicanos. Los hechos son claros.
Debido a que el seguro social se autofinancia, no puede aumentar la deuda o el déficit. A finales del año 2022, los fondos fiduciarios tenían en realidad 2,83 billones de dólares en reservas. Sin embargo, bajo el pretexto de reducir la deuda, los republicanos tienen en la mira recortar los beneficios ganados por los estadounidenses. El Comité de Estudios Republicano, un grupo de alrededor del 75% de los republicanos de la Cámara de Representantes, incluido el presidente Johnson, propuso este plan presupuestario que hace enormes recortes al seguro social. Los recortes incluyen elevar la edad plena de jubilación a 69 años, diezmar los beneficios de la clase media. Pero eso es revelador, que los republicanos en realidad no hayan votado sobre este presupuesto, porque saben lo impopular que es entre su propia base republicana. En cambio, los republicanos quieren negociar a puerta cerrada con los demócratas y presentar un plan para recortar beneficios. De esa simple manera, ambos partidos dejarán sus huellas dactilares en los recortes y los votantes no sabrán a quién culpar. Afortunadamente, los demócratas tienen una idea mejor: proteger y ampliar los beneficios del seguro social y pagarlos exigiendo a los estadounidenses más ricos que contribuyan con la parte justa. El 94% de los estadounidenses contribuyen al seguro social durante todo el año, pero los ricos dejan de pagar después de sus primeros $168,000 de ingresos salariales y no pagan nada de sus ingresos de inversiones no devengados. Esto significa que alguien que gana $1 millón al año ya no paga el seguro social durante todo el año. Uno de nosotros, el representante John Larson, presentó la Ley 2100 del Seguro Social, copatrocinada por casi 200 demócratas de la Cámara de Representantes. Y es que esta legislación mejora los beneficios para todos los beneficiarios por primera vez en más de 50 años y mantiene fuerte el seguro social en las próximas décadas. Se paga en su totalidad exigiendo a los ricos, aquellos que ganan más de $400,000 al año, que contribuyan al seguro social con una mayor parte de sus ingresos, incluido también los ingresos por inversiones no devengadas. ¿Cuál es la mejor parte de esto? Es que no hay necesidad de una comisión a puerta cerrada para convertirlo en ley, porque es lo que el pueblo estadounidense quiere hacer. En lugar de actuar a puerta cerrada, el presidente Johnson debería ser honesto con el pueblo estadounidense. Lo que los estadounidenses necesitan ver, cuál es la postura del Congreso en respecto al seguro social. La Comisión de los Republicanos del Congreso es una idea, pero también lo es el Seguro 2100, que mejora los beneficios y los paga, algo que el Congreso no ha hecho en más de 50 años. Debemos brindarles a los 70 millones de estadounidenses que contribuyen al sistema y que dependen de estos beneficios la seguridad de saber que es solvente y que funciona para ellos. Merecen una respuesta directa sobre cómo es que el Congreso va a abordar este asunto.